Amen. All right. Let's just jump right into the message for the sake of time. But let me start by asking this question. Quiero comenzar haciendo esta pregunta. Who wants to live a big life? ¿Quién quiere vivir una vida grande? Nobody? ¿Nadie aquí? ¿Nadie quiere vivir una vida grande? Who wants to live a big life? ¿Quién quiere vivir una vida grande? Is there anyone who's decided ¿Hay alguien que ha that you decidido want to experience every good thing that God has for you? que quieren experimentar cada cosa buena que el Señor tiene Amen. para That you're no nosotros? longer content Que ya no estamos satisfechos just being limited by circumstances, siendo limitados por nuestras limited circunstancias, by consequences, limited by issues in life, limitados por consecuencias o problemas de la vida, things that come to try to shrink you. cosas que vienen para tratar de disminuirte. Have you ever just wondered what your life would be like? ¿Has pensado cómo sería tu vida? And I'm not saying not to be grateful for where you are right now, but have you ever just wondered, where would my life be Y no quiero decir que no debes agradecer cómo está tu vida ahora, pero ¿cómo sería tu vida if I would 100% trust God? si 100% confiamos en el Señor? Have you gotten to that place yet where you will do whatever it takes to get what God has for you? ¿Has llegado a ese lugar que tú harías todo lo que puedas hacer para llegar al nivel donde el Señor quiere que estés? I don't know, hearing or amen, so I guess not. No escucho ningún amén, I guess entonces no. I'm preaching to a content people. Entonces estoy predicando a un pueblo que está satisfecho donde están. They're okay to be okay. Que están bien, estando bien. You see, because Matthew 11:12 says this. Porque Mateo 11:12 dice esto. It says, and from the days of John the Baptist until now, Y de los días de Juan el Bautista hasta ahora, until today, February 22nd, hasta ahora 22 de febrero 2026, 2026, now the kingdom of heaven suffers violence, el reino del cielo sufre and violencia the violent take it by force. y los violentos lo toman con fuerzas. You see, life as a believer is not fairy tales. La vida del creyente no es un cuento de hadas. And we know this because Jesus said that there's a thief Y nos damos cuenta porque Jesús mismo dijo que hay un ladrón that he comes to steal, kill, and what? que viene para robar, Destroy. destruir y matar. But he also said this. He said that he has come Pero también dijo que Él ha venido, that we may have life que tengamos vida and have it more abundantly. y más abundante. So yes, we were going to face challenges. Sí, vamos a enfrentar Yes. ciertos problemas y situaciones. Yes, things are going to get hard. Sí, las cosas se van a volver And the difíciles. enemy will bring moments and situations to limit you. Y el enemigo traerá momentos y situaciones para tratar de limitarte. But the violent, Pero los violentos, those that believe, aquellos que creen, they take it by force. lo toman con fuerzas. You see, some things are worth the fight. Algunas cosas vale la pena pelear. And this is the good news, Y aquí está la noticia buena, that we've been set up to win. que hemos sido creados y preparados para ganar. See, we don't need to be afraid of the fight. No tenemos que tenerle temor a la pelea, Because the word says that at the mention of Jesus' name, porque la palabra dice que al mencionar el nombre de Jesús, the devil trembles. el enemigo tiembla. You see, I'm tired of watching the people of God get robbed of their blessings. Yo estoy cansado de ver el pueblo de Dios ser robado de sus And this bendiciones. is why over the next few weeks, Y por esto que en estas próximas or semanas who knows how long, we're going to be exposing the methods the enemy uses to rob you. vamos a exponer esos métodos que el enemigo usa para tratar de robarnos. See, as I prayed about, okay, where do we go next from the new normal? Mientras yo estaba orando, yo le dije, Señor, ¿qué es lo que aproxima esta serie del nuevo I kept normal? hearing, have faith in God. Y yo escuché las palabras, ten fe en Dios. Have faith in God. Ten fe en Dios. Have faith in God. Ten fe en Dios. Not faith in the outcome. No fe en el Not resultado faith in stability. o en la estabilidad Not faith in the economy. o en la economía Not faith in your strength. o en tus But propias have fuerzas, faith in God. pero tener fe en Dios. And the truth is, we all want to experience miracles. Y la verdad es que todos queremos experimentar milagros. But the reality is this, Pero la realidad es esta, is that miracles don't breed faith. que los milagros no dan a luz a la fe. Faith breeds miracles. La fe da a luz a los milagros. We say, well, if God would just do this,
Y decimos, bueno, si el Señor hiciera esto, then I'll believe. entonces yo voy a creer. But that's backwards. Pero está al revés. If miracles created faith, Si los milagros crean fe, everybody who saw Jesus would have followed him. todos que veían a Jesús lo hubieran seguido. But they didn't. Pero no lo hicieron. Why? Because qué? miracles Porque los milagros follow faith. siguen la fe. You see in Mark 11, 12, 14. En Marcos 11, 12 al 14, It says, now the next day when they had come out from Bethany, he was hungry. dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. And in response, Jesus said to it, let no one eat from your fruit from you ever again. And his disciples heard it. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. See, Jesus sees a fig tree. Jesús aquí ve a una higuera, It looks alive. se ve que está viva, It had the appearance of fruit, tenía la apariencia que iba a dar fruto, but it had no fruit. pero no tenía fruto. Even though it was out of season, its appearance said, I have fruit out of season. Aún fuera de su temporada, su apariencia se veía como si tuviera Because frutos, leaves are the appearance of fruit, porque la apariencia de frutos son las hojas, but the fruit is the substance. pero los frutos era la It looked like it was sustancia. a productive tree, Se veía como un árbol que producía, but this tree is feeding nobody. pero no le estaba dando de comer a nadie. And Jesus looks at it, and even though it's out of season, Jesus says, let no one eat from you ever again. Y aún Jesús mirándola le dice que nadie jamás vuelva a comer de And ti. look at what happens in verse 20. Y mira lo que pasa en el verso 20. It says, now in the morning or the next day, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. Dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. So death started below the surface. Entonces la muerte comenzó bajo la superficie. Because reality, some things die quietly before they die publicly. Porque en la realidad algunas cosas se mueren calladamente antes de ser publicadas. And look at Peter's reaction. He says, I remember you spoke to us. Look, the fig tree which you cursed has withered away. Y Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y él lo había visto. And Peter's focusing on what's dead. Y él se está enfocando en lo que está muerto. But I love how Jesus reacts to him, because Jesus says, have faith in God. Pero aquí la reacción de Jesús hacia ellos dice, tengan fe en Dios. He doesn't analyze the root. Él no analiza la raíz. He redirects their focus back to God. Él direcciona su enfoque In a way, de nuevo hacia saying, Dios. stop focusing so much on what's dried up. En realidad diciéndole, deja de enfocarte en lo que ya está seco Stop thinking about everything that's failed. o lo que ha fallado Stop dissecting the decay that you're looking at. o lo que estás viendo, Because unbelief porque la incredulidad always focuses on what's dead. se enfoca en lo que está And muerto. Jesus said, no, focus on what's possible. Pero aquí Jesús está diciendo, no, enfócate en lo You're posible. never going to move forward while you're still looking at dead trees. No vas a seguir hacia adelante mientras te enfocas en los árboles muertos. So he tells them in verse 22, Y en verso 22 él les dice, he says, have faith in God. tengan fe en Dios. Have faith in God. Tengan fe en And Dios. then he goes on to say this, for surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Y en el 23 él les dice, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en el corazón. And we all read this verse, and you see how excited you get reading this verse? Y todos nos emocionamos cuando leemos Look at este verso. Look at the excitement in your faces, believing Mira la God. emoción en sus rostros.
Why? Because the reality is we really don't know how to believe in God. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas veces no sabemos The cómo creer en reality Dios is we doubt more than we y believe. dudamos más que creemos. So how do we get to the place where we can have faith in God? Entonces, ¿cómo llegamos a un lugar donde podemos tener fe en Dios? How is it that we get to a place where we no longer doubt what He says? ¿Cómo podemos llegar a un lugar donde no dudemos de lo que Él nos Because dice? if Jesus said we could do it, it means it is possible. Porque si Jesús dijo que lo podemos hacer, entonces es posible. How do we get there? ¿Cómo llegamos a ese lugar To have faith in God. de tener fe en Dios? And the Bible Y la Biblia actually has an instance where it deals up with this. tiene un instante donde podemos ver esta situación. Follow me to Mark chapter 9, verse 14 to 24. Marcos 9 del 14 al 24. It reads like this. Y lee así. It says, and when he had came to the disciples, he saw a great multitude around them and the scribes disputing with them. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud. You see, what's going on in this moment Lo que está ocurriendo en este is the momento disciples have arrived to a place, es que los discípulos han llegado a un lugar and the religious leaders, the scribes, are already there. y los religiosos, los líderes religiosos ya estaban And ahí they're arguing with the people, y están discutiendo con las and they're personas arguing with the disciples. y discutiendo con los discípulos. And in the midst of all this, Y en medio de todo esto, something happens. algo pasa. Verse 15 says, immediately when they saw him, all the people were greatly amazed and running to him, greeted him. Dice, cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron hacia él. And he asked the scribes, what are you discussing with them? Y él le dijo, ¿sobre qué discuten? You should highlight that because we're going to come back to that. Debemos subrayar eso porque vamos a regresar a eso. Then one of the crowd answered and said, Teacher, Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, I brought you my son who has a mute spirit. traje a mi hijo para que tú lo sanes. And wherever it seizes him, it throws him down and he foams at the mouth, he gnashes at his teeth and becomes rigid. Está poseído por un espíritu maligno que no lo permite hablar y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y lo echa espuma a la boca. So I spoke to your disciples Yo hablé con tus that discípulos they could cast it out. a ver si ellos puedan But they echar fuera couldn't. este espíritu, pero no pudieron hacerlo. And he answered them and said, Oh, faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. Entonces Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. And then they brought him to him. Así que se lo And llevaron. when he saw him, immediately the spirits convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. So he asked the father, How long has this been happening to him? ¿Hace cuánto tiempo le está pasando eso? And he Preguntó said, Jesús "From al padre. childhood." Dijo, desde su And niñez. often he has thrown himself into the fire and into the water to destroy him. But if you could do anything, have compassion on us and help us. Dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. And Jesus said to him, Listen, if you could believe, all things are possible to him who believes. Dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, but help my unbelief. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Have you ever found yourself in that place where you want to believe God, but there's something in you that's still struggling to fully believe? ¿Te has encontrado en ese lugar donde tú quieres confiar en el Señor, pero algo te está And you're like, aguantando? Listen, I know you heal. I know you're still the Tú miracle dices, worker. yo sé que tú haces milagros, que tú I know you sanas. can still move Yo sé que mountains, tú puedes mover montañas, but help my unbelief, pero ayuda Lord. mi incredulidad. You see, I love this story because I can relate with this Me man. encanta esta historia porque muchos podemos relatar Because con este how many hombre. times have I stood in faith knowing who Jesus is in my life, Porque cuántas veces me he parado en fe sabiendo quién es Jesús en mi vida, seeing him move in my life? viéndolo moviéndose en mi vida. Una y otra vez But lo he I visto, stand in front of the mountain and I speak to the mountain, pero but me yet paro in the delante back de la of my mind montaña there's doubt. y
entonces entra un poco de duda. Could we be real in the church today and stop coming here with fake smiles and say, yes, that's me? ¿Podemos ser verdaderos y decir, sí, ese soy yo? See, I love this verse, Lord, I believe, but help my unbelief. I love it. Me encanta que este hombre dijo, ayuda mi incredulidad. Because the reality is this is where we all find ourselves. Porque la realidad es que todos muchas veces nos encontramos en esta situación. We're torn between our believing and our unbelieving. Estamos entre creer y la incredulidad. We're in the middle trying to trust God, Estamos en el medio tratando de confiar en Dios, but then at the same time wondering, God, are you going to move? pero a la misma vez diciendo, Señor, ¿te vas a mover? You see, when the boy's father approaches Jesus and he says, I believe, Cuando el padre de este muchacho se acerca a Jesús y le dice, yo creo, what he's saying is, listen, I believe you are sent by God. lo que está diciendo es, yo creo que fuiste mandado por Dios. I've heard about the miracles. He escuchado de los I milagros. believe you're the Messiah, and I believe that you're able. Creo que eres el Mesías y creo que puedes. And I believe you're ready to help your followers. Y creo que puedes ayudar a tus siguientes. And maybe you're just like the fathers today. Quizás tú estás como este hombre en este And tiempo. you believe he's the Savior, ¿Crees que Él es el Salvador? but you need help because you're struggling. Pero necesitas ayuda porque todavía estás luchando. You see, this word help that he uses when he speaks to Jesus, Esta palabra ayuda, ayúdame, is simply the word assistance. simplemente es asistir, He's saying, asistencia. I believe in who you are, Él está diciendo, yo creo en quien tú eres, but will you assist me with my unbelief? pero puedes asistirme en mi incredulidad. Will you assist me with my untrusting? Puedes asistirme en el no confiar Will you completamente assist me with my skepticism? o en no creer en mi duda. Have you ever really asked yourself, what causes unbelief in my life? ¿Te has preguntado alguna vez qué causa tu incredulidad? It's skepticism. ¿Es escepticismo? Yo creo que así se dice. Yes. Okay. And what causes skepticism? ¿Y qué causa el escepticismo? You know what causes that? It's the ¿Sabe lo fact que lo causa? that every time you pray, Que cada vez que tú oras, things don't happen. las cosas no suceden. Every time you pray for somebody to be healed, they're not healed. Tú oras por alguien que el Señor lo sane y no reciben la sanidad. So that creates skepticism Entonces in your life. eso crea el escepticismo en tu vida. It creates disappointment. Crea el desánimo. It creates hurt. Crea heridas, It creates bitterness. amarguras. Criticism also creates skepticism. El criticar también causa escepticismo. Voices create skepticism. Las voces también lo crean. Like, why are you believing for healing? Esas voces que Why te are you dicen, ¿por qué believing estás creyendo to para la prosperity? sanidad? Why are you O believing for these things? They just por want esas your money. cosas, no van a pasar. Voices in our lives telling us why we shouldn't believe. Las voces que nos dicen que no debemos creer. The times it just didn't work. Los tiempos que no funcionó. The time it didn't end like the way you expected it to end. Que el resultado no era lo que tú esperabas. That pain we haven't dealt with from our past. Ese dolor que todavía tenemos ahí de nuestro pasado. And sometimes we struggle believing in Jesus Y muchas veces luchamos creyendo en Jesús because we struggle believing in people. porque luchamos creyendo en las personas. So we carry that hurt into our relationship with God. Entonces cargamos esa herida hacia nuestra relación con You el see, Señor. we can't compare God to people that let us down. No podemos comparar al Señor con aquellas personas que nos hirieron. You can't deal with God from the perspective of your parents that hurt you. No puedes lidiar con Dios en la perspectiva de tus You padres gotta que te hirieron. let God be God in your Tú life. tienes que dejar que Dios sea Dios en tu Because vida. the truth is, God doesn't need to earn the right for you to believe in Him. Porque la verdad es que Dios no necesita merecer que tú creas en We Él. believe in God because He is God. Creemos en Dios porque Él es Dios. And He is faithful all the time. Y Él es fiel And siempre. He is good and only good. Y Él es bueno y solamente and what bueno. He says He will Y do. lo que Él dice, Él lo hará. But for some reason, we all find ourselves in this place of unbelief. Pero por una razón u otra nos encontramos en este lugar de We incredulidad. find ourselves in the middle. Nos encontramos en el medio. Belief is here and unbelief is there. En un lado tenemos la creencia y el otro lado tenemos incredulidad. Why? ¿Por qué? Look at what Paul says in Romans 7:21. Mira lo que Pablo dice en Romanos 7:21. He says, I find in a law that evil is present with me,
the one who wills to do good. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. What he is saying is like, where you find good, Lo que él quiere decir, donde encontramos lo bueno, you're always going to find evil. siempre encontrarás lo malo. And where you find belief, Y cuando encuentras creencia, you're always going to find unbelief. encontrarás incredulidad. Why? Because they're always close to each other. ¿Por qué? Porque siempre están cerca. So every time you need to believe, Cada vez que tú necesitas creer, doubt is there trying to convince you of the opposite. la duda está ahí tratando de convencerte lo contrario. Why? ¿Por qué? Because when God is trying to take you to a place he wants to take you, Porque cuando el Señor quiere llevarte a un lugar, the enemy's always going to show up. el enemigo siempre va a estar ahí para desviarte. Let me give you an example for you to understand. Voy a darte un ejemplo para que puedas entenderlo. Take tithing, for example. Vamos a tomar el diezmar. You know, you're ready to tithe. Estás listo para rendir tus diezmos. And then there's that voice that says, Y de repente viene esa voz y te dice, but you could use this money for something else. ¿para qué vas a diezmar? Puedes usar este dinero para otra cosa. You could use this money to pay your bills. Puedes usarlo para pagar tu cuenta. Why? Because every time you're called to believe, ¿Por qué? Porque cada vez que estás llamado a creer, the enemy's going to rise up to get you to el unbelief. enemigo se va a levantar para sembrar incredulidad en ti. Because you can't have one without the other. Porque no puedes tener uno sin el otro. Where there is good, evil always shows up. Donde está lo bueno, el mal siempre va a tratar de Because venir. the enemy's always trying to kill, Porque el steal, enemigo and siempre está destroy. tratando de matar, destruir y robar. So we understand why the father is struggling. Y entendemos por qué aquí el papá está luchando. You see, I would love to say that every time I've prayed, Me gustaría decir que cada vez que yo oro, it happened at a moment. recibo la respuesta al instante. And sometimes he answers immediately. Y muchas veces sí, el Señor nos responde instantemente. But there's also things I've been given to God daily for like 4 years. Pero también hay muchas cosas que yo le he rendido al Señor diariamente por muchos años. And you know what? I continue to trust him Pero yo continúo confiando en Él because I have all to gain with him porque todo lo que puedo ganar de Él, and nothing to lose with him. puedo ganarlo todo y perder nada con Él. You see, I'm sure the father has tried everything for his son. Estoy seguro aquí en esta historia que el papá trató todo lo posible para salvar a su As a hijo. parent, Como un today will try padre. anything to heal their kids. Vamos a tratar de hacer todo lo que I'm podamos para sure sanar a at that nuestros time this hijos. father had tried everything in his Y power to estoy heal his seguro son. que este padre lo hizo, trató de hacerlo todo lo So he posible. hears about this Savior. Entonces aquí le está escuchando de un And they're Salvador telling him, all this man has to do is look at you and you're healed. y le han dicho, bueno, lo único que tiene que hacer es mirar y eres sano. All he has to do is speak a word and Lo it is único que done. tiene que hacer es hablar y será hecho. And in his heart he wants to believe. Y en su corazón este padre quiere creer, He wants to hope. él quiere tener esa But now esperanza. he is standing in the face of Jesus, the almighty Son of God. Pero aquí está parado al frente de Jesús, He is el Hijo poderoso de Dios. Standing in front of the Savior. Está delante de su And he Salvador. says, my God, I've heard you could heal. Y él le dice, yo he escuchado que tú puedes sanar. But the reality is this, Pero la realidad está aquí. that I've lived day after day watching my son suffer. Que he vivido día tras día viendo a mi hijo sufrir. So he believed Jesus could heal, Entonces él creía que Jesús but he podía also sanar. knew his history. Pero también él conocía su He historia. also knew the seizures he just experienced that day. Las cosas que él había experimentado He ese also día. knew the disappointment he just experienced because the disciples could do nothing. El desánimo que recibió porque los discípulos no pudieron So hacer he's nada. standing between two realities. Entonces aquí él se encuentra parado entre dos And realidades. this is where we are too. Y nosotros también muchas veces nos encontramos en esa situación. And who Jesus is ¿Quién es Jesús? and what he has experienced. Y las experiencias. And right now they're colliding. Y ahora mismo están chocando. And maybe that's you. Y quizás ese eres tú. You believe he heals. Tú crees que Él sana, You believe he restores. crees que Él restaura, But you also know how long you've been dealing pero with that también thing. sabe cuánto tiempo tú has estado lidiando con esa situación. Maybe it's the pills you took this morning. Quizás es las pastillas que te tomaste esta mañana Maybe it's that report you received. o los resultados que recibiste del Maybe it's just médico. the financial pressure you're O quizás feeling. esa presión financiera que estás You know sintiendo. that repeated struggle.
esa lucha que se repite And una y otra vez. you're not struggling with theology. Y no es que estás luchando con la teología, Right now, you're struggling with history. pero estás luchando contra la historia, Because history is loud. porque la historia tiene mucho ruido. But I love how Jesus responds to him. Pero me encanta cómo Jesús le responde. He looks at him in verse 23 and says this. Lo mira en verso 23 y le dice esto: If you can believe, si puedes creer, all things are possible to him who believes. todo es posible hacia aquel que cree. You see, until this moment, Hasta este momento, this dad, este papá he hadn't believed in him. no había creído en él. He says, to him who all things are possible. Pero aquí dice, aquel que todo es posible. You see, this verse has been lost in translation. Este verso ha sido mal interpretado muchas veces. And it's because it was translated from so many languages to the Y Greek. es from porque the ha sido original Hebrew. traducido de muchos idiomas. See, he's not saying originally, he isn't saying it's possible to him who believes. Él no está diciendo es posible para aquel que cree. He's saying if you put your faith in me as a savior, Él lo que está diciendo, si pones tu fe en mí como un salvador, my faith will heal your son. mi fe va a sanar a tu hijo. He says all things are possible to him Todo es posible a aquel in whom en quien you believe. él cree. Doesn't that take the weight off? Entonces, ¿no quita eso el peso? Because that's the weight. Porque ese es el peso. Because we struggle. Porque luchamos. But he doesn't. Pero él no. He doesn't. Él no. He doesn't say since you have faith. Él no dice porque tienes fe. He says it will happen No, dice va a pasar if you could believe in me. si puedes creer en mí. You see, we could understand Podemos entender why unbelief was strong in the Father, right? por qué la incredulidad estaba tan fuerte sobre ese padre. But why was it strong in the disciples? Pero entonces, ¿por qué no estaba fuerte sobre los discípulos? You see, because verse 18, Porque verso 18, the Father says, I spoke to your disciples el padre dice, bueno, yo hablé con tus discípulos that they should cast it out, but they couldn't. y no pudieron echar fuera este espíritu. The disciples had already tried. Los discípulos ya lo habían intentado. They prayed and a miracle didn't happen. Oraron, el milagro no sucedió. They commanded, they tried to cast this out, Trataron de echar fuera este espíritu and nothing happened. y nada pasó. And maybe you might feel like one of the disciples. Y quizás tú te sientes como uno de los discípulos. You pray, but nothing happens. Oras y nada pasa. You rebuke, but nothing happens. Tú echas fuera y nada pasa. You're still in the same cycle of sin. Todavía estás en ese You're mismo ciclo de still pecado. dealing with lust, still Todavía dealing with lidia addiction, still con dealing ciertas with cosas, that hidden adicciones, stuff. esas cosas escondidas. Now here's the question. Pero aquí está la pregunta. Why couldn't they heal the boy? ¿Por qué no pudieron sanar los discípulos a este muchacho? See, Jesus tells us in Matthew 17:20, Jesús nos dice en Mateo 17:20, he said to them, because of your unbelief, por causa de su incredulidad, for surely I say to you, if you have faith as a mustard seed, porque yo digo, si tienen fe tanto como una semilla de mostaza, you will say to this mountain, move from here to there, le dirás a esta montaña, muévete de aquí hacia allá, and it will move, y será movida, and nothing will be impossible for y you. nada será imposible para ti. You see, one thing about Jesus Una cosa acerca de Jesús is that he will never ask you to do something you can't. es que Él no te va a pedir que hagas algo que tú no puedes So if he hacer. says we could move mountains, you could move mountains. Entonces, si Él dice que podemos mover montañas, lo podemos hacer. We all have the ability to believe, but what we have to learn is how to deal with our unbelief. Todos tenemos la habilidad de creer, pero el problema está en lidiar con la incredulidad. And the key is here in Mark 9:14. Y la clave está aquí en Marcos 9:14. It says, when he came to the disciples, he saw a great multitude around them, and the scribes were disputing with them. And Jesus said, what are you saying to them? Entonces, aquí lo encontramos donde Jesús les pregunta a ellos, ¿por qué discuten? And what are you saying to them? ¿Qué le están diciendo? You see, the scribes, they're the teachers of the law. Los escribas y los maestros de la ley,
And one thing we see throughout the ministry of Jesus Y una cosa que vemos acerca del ministerio de is Jesús that the scribes and the Pharisees, they always showed up when he was ministering. es que los fariseos y los escribas siempre encontraban a Jesús cuando él estaba Why? ministrando. Because they're skeptical. ¿Por qué? Porque tenían ese Because they escepticismo. were always skeptical of his teachings. Siempre estaban dudando They de were sus always enseñanzas, skeptical of who he said he was. de quién él decía que era. And they were always questioning what he said. Y siempre cuestionaban todo lo que él And decía. they acted that like they had a special authority because of their knowledge of the law. Entonces ellos pensaban que tenían una autoridad especial por causa de su When they conocimiento de la actually ley, had none. cuando en realidad no tenían ninguna. See, because the law was work-based Porque la ley era basada en obras and not faith-based. y no basada en fe. And Jesus is changing everything they've known. Y aquí Jesús está cambiando todo lo que ellos conocían. And Jesus shows up and says, these guys don't know what they're talking about. Y aquí él está Jesús, básicamente está diciendo, estos no saben lo que están hablando. See, what I want for you is this, if you believe. Lo que yo quiero para ustedes es eso, si ustedes creen, Not if you pray 45 minutes. no si oran por 45 Not if you minutos, read your Bible every no si day. lees tu Biblia Not todos if los you don't días, miss any service. no si vas a todos los Even though cultos. we should do all Sí, these debemos things hacer esas because cosas they all build faith. porque todo eso edifica nuestra fe, He's saying it's pero simplemente es porque the voice of unbelief porque la voz de incredulidad will always be speaking. siempre estará hablando And there's only one antidote to it. y solamente hay una sola Una cosa cosa that will get you past this. que te puede ayudar, It un is, your, remedio, it is your faith in who God is. que es tu fe en quien Dios es. You see, it was not because they weren't disciples. No era porque ellos no eran los I'm discípulos, sweating right now. It's not because Jesus lacked power. no era porque Jesús le faltaba poder, It was because unbelief had crept in. pero porque la incredulidad entró a ellos Because of the environment they found themselves. por el ambiente en lo que les rodeaba, Because they had the scribes that were opposing voices. porque tenían ahí los escribas y los It was fariseos the con esas voices voces they were hearing. en contra de lo que ellos estaban You haciendo. see, the voices you entertain will influence the authority you carry. Esas voces que tú entretienes tienen poder sobre lo que tú crees. You see, we got to guard our hearts Tenemos que guardar nuestros so corazones unbelief won't overcome us. para que la incredulidad no trate de So we got to vencernos. watch what we see. Tenemos que tener cuidado lo que We vemos, got to watch what we hear. tener cuidado lo que We got to oímos, watch what we read. tener cuidado lo que We got to leemos watch what we allow to influence o lo us. que permitimos que tenga Because influencia the sobre truth is that nosotros. some of you work with scribes. Porque la realidad es que muchos de nosotros tenemos esos escribas. You go and tell them, I'm believing for this, and they're like, come on, sis, let's be real. Tú vas a ellos y dices, yo estoy creyendo al Señor por eso. Ellos dicen, vamos a ser reales. Let's be real. We're believers. Pero si somos creyentes, debemos creer juntos, ¿verdad? Some of you go home to scribes. Algunos de ustedes van a sus casas y encuentran esas personas And allá. some of you willingly answer the phone call of scribes. Y muchos de nosotros quizás nos llaman y no queremos escuchar sus And voces. some of you are texting with scribes. O quizás estamos mandando mensajes con esa And clase de some of you personas. on your timeline looking at scribes. O quizás miramos esas personas. You see, because what the enemy is doing, he's putting doubt and unbelief in your heart. Porque lo que el enemigo quiere hacer es poner duda, incredulidad And then en when the ti. problems show up, you're like, why can't I believe? Entonces, cuando vienen los problemas, tú te preguntas, ¿por qué no puedo creer? You know why? ¿Sabes por qué? Because it's hard to move mountains. Porque es difícil mover When montañas. you've been listening to people explain why mountains don't move. Si tú pasas tu tiempo oyendo a las personas que te digan por qué esas montañas no pueden ser You movidas. see, you got to reject everything of the devil that he tries to put in your life. Tienes que rechazar todo lo que el diablo trate de entrar a tu vida. This world is full of voices trying to tell us why Jesus doesn't move today. Este mundo está lleno de voces que nos dirá por qué Jesús no se puede mover en estos tiempos. It's full of voices telling us that Jesus doesn't heal. Voces que nos dice que Jesús no puede sanar. It's full of voices trying to make us not trust God. O voces que tratan de sembrar incredulidad sobre nosotros.
And let me say something carefully. I don't want to offend nobody. Y no quiero ofender a nadie, But sometimes we defend our right to be broken more than our right to be healed. pero muchas veces defendemos nuestro hecho de ser quebrantados en vez de nuestro hecho de ser We sanados. defend our sickness. We defend our traumas. Defendemos nuestro trauma, defend the nuestra pattern we've enfermedad, gotten used nuestro to. We patrón, defend the medication we las take. medicamentos. We rehearse why nothing will change. Y creemos que nada va a And we'll pasar, say, this is just nada how va a I cambiar. am. Y decimos, bueno, así es como soy. You see, but the father, he never defended his son's condition. What Pero he el did was padre bring nunca it to defendía Jesus. la condición de su hijo. No, él vino hacia Jesús. You see, you got to choose your truth. Tienes que escoger tu verdad. And choosing your truth is not denying reality, Y escogiendo tu verdad no es negar la but realidad, it's deciding whose authority you're going to believe. pero es decidiendo a cuál autoridad tú vas a creer. Yes, there is truth in what you've experienced, Sí, hay verdad en lo que nosotros experimentamos, but there's also truth in Jesus. pero también hay una verdad más grande en Jesús. You see, experience may try to explain you, La experiencia tratará de explicarse, but it doesn't get to define you. pero no te define, no te define. That medication you take might be real. Ese medicamento que tú tomas puede ser verdadero. That report you got might be real. El reporte que recibiste Listen, puede ser the verdadero. struggle you're in might be La real, lucha en que estás pasando puede ser verdadera, but it's not ultimate. pero no es lo último. Jesus is ultimate. Jesús es el último. And what I love about this story Y lo que yo me encanta sobre esta historia is that we notice that it's okay to be honest with Jesus. es que nos damos cuenta que podemos ser honestos con Jesús. We could come to him and say, listen, I believe, but help my unbelief, Jesus. Podemos venir a Él y decir, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Because at the end of the story, if Porque you al don't final know de la it, historia, he delivers the kid. Él sana al niño. Even though the father didn't fully believe, he Aún still did it. el padre no creyó completamente. Why? Because he was honest. ¿Por qué? Porque el padre fue honesto. Could I end with a secret? ¿Puedo terminar con un secreto? I want to tell you this secret, Quiero darles and este I want to secreto end with it. y voy a terminar con él. Jesus never stops being your Savior. Jesús no para de ser tu Salvador. You see, when you need help, Cuando necesitas ayuda, it's just saying, I need a Savior. solamente tienes que decir, necesito mi You Salvador. see, sometimes we think once I accepted Him, that was it. No, Muchos pensamos que lo aceptamos y ahí para todo, ¿no? we need a Savior every day. Necesitamos un Salvador todos Every los días. day we need a Savior. Todos And los the días truth is, necesitamos He el never stops Salvador. being your Savior. Y Él So when siempre you're será tu struggling, Salvador. when you're doubting, Cuando estás luchando, Savior, I dudando, need your help, dile, and He will show Salvador, up. He will necesito help tu you. ayuda. Y Él te Because ayudará. He never stops being Porque your Savior. nunca para de ser tu Salvador. That's a secret. Ese es el secreto. In case you didn't know it, Quizás no lo sabía, pero ya lo sabes. He never stops being your Él Savior. no para de ser nuestro Salvador. Whatever you're facing, Lo que estás enfrentando, whatever you're dealing with, las cosas que estás you know lidiando, what it is. todo lo que es, You need saving. necesitamos un Salvador. And He is here today. Y Él está aquí para eso. He's here to save you. Él está aquí para salvarte. See, some of you, you've been surrounded by scribes so much. Algunos de nosotros hemos estado rodeados por escribas y fariseos tanto And you've allowed them to shape your expectation. que hemos dejado que ellos moldeen nuestras And expectaciones they've gotten you to the point where you're just defending how you feel. a llegar a un punto que defendemos nuestros sentimientos And some of you have just been looking at those dead roots. y miramos a esas raíces que ya están muertas. But today, Pero hoy it's just about surrendering to who He is. se trata de rendirnos a quien Él es. If you need to say, Lord, help my skepticism, Si necesita decirle, Señor, ayúdame con mi escepticismo, just come to the front because faith ven hacia adelante porque fe is not perfect. no es perfecta. Faith is not perfect. La fe no es perfecta. Faith is just a choice of the direction who you believe in it. Es solamente decidir la dirección en quién vamos a creer. You see, failure doesn't get the last word. Nuestras fallas no tienen la última palabra. Dispute doesn't get the last word. Eso no tiene la última palabra. Skepticism doesn't get the last Escepticismo word. no tiene la última palabra. Jesus does. Jesús. And He still does. Y todavía lo hace. Because faith doesn't begin when mountains move. Porque la fe no comienza con las montañas siendo Faith movidas. begins when you say, I'm going to believe in Comienza the one who created the mountain. Con decir, voy a creer en aquel que creó esas montañas. So friend, have faith in God. Entonces, amigo, tengamos fe en Dios. Have faith in God.
Tengamos fe en Él. Don't have faith in your faith. No tengas fe en tu fe, Have faith in God. ten fe en Have el faith Señor, in Jesus. en And Jesús, that's how you get out the middle. porque así es donde vamos a mover esa montaña. That's how you get out the middle. Oh, así es donde nos movemos del medio, nos salimos de ese medio From unbelief to belief. y vamos de incredulidad a creer. So guard your heart. Entonces, guarda tu corazón, Guard what you listen to. guarda lo que Guard who you escuchas, allow to speak lo- to your las life. cosas que tú permites que te Guard hablen, what you watch. lo que tú ves Guard what influences y you. lo que trae influencia a tu vida. And have faith in Him, Y ten fe en Él, in whom everything is possible. en quien todo es posible. Amen. Amén. Listen, I don't know what's going to happen, No sé lo que va a pasar, but we got to start inviting sick people into the house. pero tenemos que empezar a invitar a los enfermos que vengan a la Stuff is gonna iglesia. happen. This is gonna be a Porque house algo of va a miracles. I'm pasar. Este telling va a you, ser un this is gonna hospital be para a house ellos. of miracles. Una casa de milagros. Amén. Amen. Amén. So, Father, we thank you for the word. Padre, te damos gracias por We tu thank you palabra. for speaking to our hearts Gracias today. por hablar a nuestros We thank you corazones for just ministering to us. y We know you're in ministrarnos. this place. We Sabemos just que feel estás your love. aquí. We feel your Sentimos tu presence. amor, tu presencia. We just pray that this word, Y Father oramos God, que esta palabra, would Padre, take root deep in esta our hearts, deep in palabra our tome spirits, raíz Lord. en That nuestros this word would not corazones be stolen from us, because we y que know no sea there is an robada. enemy that Porque comes to sabemos steal, que hay un kill, and enemigo destroy. que quiere robar, matar y destruir. But we refuse to allow, we resist the enemy. Pero like you resistimos said, al he said, enemigo. resist him and he will flee. Y él So we huirá. choose to Y resist the decidimos enemy, that this resistir al word would enemigo, not be stolen, que esta that whatever palabra no sea happens from robada. now on, De lo que any pase lie de he ahora en tries to put adelante, in our hearts, we will resist that vamos a lie. resistir toda mentira. In the mighty name of En el Jesus, nombre we poderoso de choose Jesús. to believe Decidimos in you, creer en ti, in the one en in aquel whom everything is possible. en quien todo es posible. We have faith Tenemos fe in you. en ti, In the mighty name of Jesus. en we el pray. nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Amén.